la clase pasada, que fuera del viernes, habíamos llegado a la conclusión de que si uno tiene una congruencia en un grupo, bueno, habíamos estudiado en estructuras en general, no las congruencias, pero en particular cuando la estructura que estábamos considerando es una estructura de grupo, habíamos visto que la congruencia determina un subgrupo particular, y ese subgrupo particular es exactamente la clase del elemento neutro por respecto de la congruencia. Y aparte, habíamos visto que ese subgrupo tenía una propiedad particular, que era el ser invariante, o quedar fijo, por un tipo muy particular de aplicaciones, que vamos a pasar a darles un nombre. Entonces, en el contexto en el que estamos trabajando ahora es en un grupo. Sea, para hacerlo más fácil, a partir de ahora, G, un grupo. Uso notación de semigrupo o de magma, pero dando por sobreentendido que, que están todas las operaciones, o sea que esta operación binaria, respecto a esa operación binaria, todo elemento, hay un neutro para la operación binaria, y respecto a esa operación binaria, todo elemento tiene un elemento inverso o opuesto, depende de la notación que estemos usando. A veces también vamos a simplemente ponerlo así, como le dimos nombre a la clase de todos los conjuntos, podemos darle un nombre a la clase de todos los grupos. Bueno, lo mismo podemos hacer con cada clase. Lo que queremos decir con esto, vamos a poner así. Esta va a ser clase formada por los conjuntos. Es la notación que vamos a usar, general. Clase formada por todos los magmas. Clase formada por todos los semigrupos. Bueno, y vamos a usar algunas otras, pero digamos, podemos remarcar estas. Clase formada por todos los grupos. Obviamente tenemos una contención de clases como vimos hasta ahora. Perdón, no quiero perderlo de arriba. Tenemos la siguiente contención de clases, ¿no? La clase de conjuntos contiene a la de magmas, que contiene a la de semigrupos, que contiene a la de grupos, y nos están quedando algunas cosas por fuera de esa cadenita, como los semirretículos, semigrupos como grupos que no necesariamente contienen todos los grupos, pero va a contener todos los grupos abelianos. Pero básicamente esas son muchas de las estructuras fundamentales que vimos hasta ahora. Entonces vamos a centrarnos ahora en la estructura de grupo, cual es importante por distintos motivos, incluso históricos.
están viendo la presentación, ¿no? Porque yo estoy hablando, pero no sé si están viendo la presentación. Sí, se ve. Sí, yo lo veo Perfecto. también. Listo, sigo tranquilo entonces. Cualquier cosa, siempre igual, me avisan. Bien, entonces tenemos un grupo. Habíamos visto que... ya sé lo que... Me perdí de lo que... hacia dónde quería ir. Entonces, para cada elemento G en G, definimos una aplicación que vamos a llamar alfa G, que va de G en G, dada por. Entonces, bueno, para definir una aplicación necesitamos decir qué hace con un elemento cualquiera de G. Llamémoslo A para no mezclar. Bueno, lo que vamos a hacer es lo que hacíamos para ver que funcionaba bien. Para entender la propiedad particular que tenían los subgrupos formados por las clases del neutro, habíamos visto que digamos que si uno agarraba un elemento fijo de G, agarraba un elemento de la clase y medio que operaba adecuadamente con él, eso volvía a estar en la clase. Bueno, entonces vamos a darle un nombre a ese tipo de operaciones que habíamos realizado. Entonces, esto está bien que nos da, dado un elemento de G, nos devuelve otro elemento de G porque estoy operando adentro de G. Vamos a darle un nombre, cual se denomina conjugación por el elemento fijo que habíamos tomado. Entonces, bueno, fíjense que para cada G en G, esto nos define una función. ¿Qué tiene, digamos, de interesante esta función? Bueno, estas funciones tienen una propiedad particular. Propiedad para todo G en G, la conjugación por G es un automorfismo. ¿Qué es un automorfismo de G? ¿Qué es un automorfismo en general? Un automorfismo es un isomorfismo de una estructura en sí misma. Entonces lo que deberíamos verificar es que efectivamente el alfa G es, primero que nada, un homomorfismo de G en G, y segundo que es un isomorfismo. Bueno, pero teníamos caracterizados a los isomorfismos como homomorfismos biyectivos. O sea que nos bastaría con ver que G es un homomorfismo biyectivo de G en sí mismo. Entonces vamos a verificar eso. Hacer una prueba. Entonces, veamos primero que alfa G es homomorfismo. Homomorfismo, morfismos de grupos. Yo voy a usar indistintamente las dos terminologías. Bueno, ver qué es homomorfismo, dijimos para un grupo, basta con ver qué es homomorfismo
de monoides. Porque la clase pasada vimos que si era un homomorfismo de monoides, de un grupo en otro grupo, automáticamente preservaba la inversa. Así que no nos vamos a tomar el trabajo de ver que funciona la inversa, porque sabemos que sale gratis. Bien, entonces veamos que funciona bien con el neutro. Alfa G. Entonces, no lo dije, pero G le estoy poniendo, me salen las negritas, G como operación binaria, tomar opuesto, estoy usando esta notación, y inverso, vamos a llamarlo neutro E. Entonces vamos a ver que funciona bien con el neutro. Esto es, por definición, G por E por G a la menos 1. Pero bueno, G a la menos 1, multiplicar por E no hace nada, o sea que esto es G por G a la menos 1, y esto sabemos que es E. O sea que esto anda bien. Y nos quedaría ver que funciona bien con la operación binaria. Entonces tomemos dos elementos AB en G. Perdón. AB en G. Y ahora le aplicamos la operación conjugar por G. Esto es G por A por B. Bueno, los puntitos no los escribo, como sigo la tradición de el puntito se da por sobreentendido, por G a la menos 1. Bien, ¿esto qué va a hacer? Bueno, hasta acá no puedo hacer nada, pero si uno piensa que multiplicar por la identidad no hace absolutamente nada, el A por B lo puedo escribir como A por E por B. Bien, pero el E lo puedo escribir como G por G a la menos 1, como vimos antes. Entonces esto me quedaría A, y también lo puedo escribir como G a la menos 1 por G. En realidad aprovecho escribirlo así porque me va a quedar más cómodo después para poder ver que efectivamente estoy conjugando A y estoy conjugando B. Fíjense que todo el tiempo estoy usando la asociatividad. Si se fijan en los apuntes que subí, van a ver que la propiedad de asociatividad, como uno escribe generalmente el axioma, usando un poco de inducción, puede probar que uno puede poner los paréntesis en realidad de la manera que mejor le convenga. O sea, la propiedad de asociatividad, el axioma de asociatividad implica el hecho de que los paréntesis se pueden realmente acomodar de cualquier manera. Eso no es inmediato, pero uno lo usa todo el tiempo. La prueba está en las notas. Entonces, esto lo puedo escribir así y reacomodando, reagrupando adecuadamente. Esto me va a quedar G por A por G a la menos 1. Me conviene agrupar así. G por B por G a la menos 1. Y esto es, lisa y llanamente, alfa G de A por alfa G de B. Bueno, entonces es un homomorfismo. Veamos que es biyectivo. Bueno, pero para una forma de ver que es biyectivo, o equivalentemente, que tiene una inversa. Bien, ¿quién será el candidato a inversa de alfa G? Vamos con alfa G a la menos 1. Lo vemos que alfa G a la menos 1 es lo mismo que alfa G. Es el homorfismo inverso de alfa G. Con lo cual ya estaría. Bien, entonces A en G
que tiene que alfa g a la menos 1 por alfa g de A, esto es lo mismo que alfa g a la menos 1 de a g a la menos 1. ¿Pero qué es alfa g a la menos 1? Y bueno, primero multiplico por g a la menos 1. Y después multiplico por g a la menos 1 menos 1. Pero bueno, sabemos que g a la menos 1 menos 1 es g. Voy agrupando adecuadamente los términos. Esto es lo mismo que g a la menos 1, g a g a la menos 1, g. Bueno, pero esto es a e, que es a. Y análogamente, no hago la cuenta porque medianamente es igual a la que hicimos hasta ahora, cambiando simplemente el orden. Esto también es. Bueno, pero eso que acabamos de decir lo puedo expresar de la siguiente manera. Si primero aplico g, alfa g, y después aplico alfa g a la menos 1, esto me da la identidad de g. Y lo mismo, primero aplico alfa g a la menos 1 y después aplico alfa g. La identidad de g. Y acá se sigue, y alfa g a la menos 1 es el morfismo, el inverso de alfa g, que es lo que queríamos probar. Bueno, entonces, en vista de esto que acabamos de probar, vamos a llamar el automorfismo conjugación por g. Entonces, la propiedad esa particular que tenían los núcleos, que no tiene por qué tener, como vimos, cualquier, cualquier subgrupo, es la siguiente. De la forma Kerr de alfa Entonces, vamos a dar una definición. Sea G un grupo. Y H un subuniverso. Voy a ser un poco abusivo con los nombres. Voy a decir que es directamente un subgrupo de G. En realidad,
estoy pensando en un subuniverso, pero pensar en un subuniverso sabemos que es lo mismo que pensar en un subgrupo. Así que es una libertad que uno se puede tomar sin inducir a ninguna clase de confusión. Estoy pensando en el universo del subgrupo que estaría tomando. Entonces, se entienden que las operaciones que le estoy poniendo a H son las operaciones que hereda de vivir adentro de G. O sea que es el mismo producto y digamos, la misma operación binaria y el mismo neutro. Vamos a decir H ya sabemos que es un subgrupo, así que por eso lo pongo entre paréntesis. Normal. Sí. Para todo elemento G en G, cuando uno le aplica el automorfismo alfa G a H, esto me vuelve a dar un elemento de H. Es decir, ahí lo estoy usando, estoy pensando en la imagen. ¿Sí? La imagen del conjunto es el propio conjunto, o sea, es decir, sí, para todo H en H, alfa G de H pertenece a H. Bueno, bien, vimos que hay subgrupos, hay un grupo que tiene al menos un subgrupo que no tiene esta propiedad. O sea que tiene sentido darle nombre a las cosas que a veces se producen y a veces no se producen, ¿no? Eso es una cosa que uno siempre tiene que chequear cuando da una definición nueva. Que no sea una definición trivial en el sentido de que no sea vacío el conjunto de objetos que la satisfacen y no sean todos tampoco, porque si no, no estoy definiendo nada nuevo. Entonces, la otra vez chequeamos que estamos definiendo efectivamente algo nuevo. No es todo. No todo subgrupo de todo grupo es normal. Y vimos que tampoco es vacío, digamos, que hay subgrupos que cumplen con esta propiedad. Bien, vamos a hacer una observación, ¿no? Observación. Es medianamente inmediata. Si G es un grupo abeliano, todo subgrupo de G es normal. Eso lo habíamos visto el otro día, aunque usando una notación algo diferente. Digamos, no habíamos introducido todavía el alfa G, pero habíamos visto que conjugar por G me da nuevamente el mismo elemento. Conjugar por G es esencialmente la identidad. Vamos a hacer una segunda observación que en realidad no tiene que ver con esta definición, sino con la noción de conjugación. Y es la siguiente. Observación 2. Y G es un grupo. O el conjunto un poco, bueno, empiezo con mayúscula, el conjunto de todos los automorfismos beta, vamos a usar alfa, venimos usando alfa, alfa de G en G forman un grupo con la composición
como operación binaria y la identidad de la identidad, la función identidad. La función identidad de G como elemento neutro. A dicho grupo, fíjense que no digo nada respecto de la existencia de inverso, porque bueno, está claro que la composición es asociativa y es una operación binaria asociativa de las funciones de G en G en las funciones de, perdón, de las funciones de G en G por las funciones de G en G en las funciones de G en G. Bueno, eso automáticamente me da una estructura de semigrupo. Aparte, esa estructura de semigrupo tiene un neutro. Obviamente, no toda función, si yo tengo cualquiera dos funciones de G en G, siempre las puedo componer. Y eso me da una función de G en G. O sea que ahí tengo un monoide. No toda función de G en G es un homomorfismo. Bueno, si yo me quedo con los homomorfismos, sé que la composición de homomorfismos es homomorfismo. Eso es muy importante, habría que probarlo. Vamos a ponerlo como ejercicio. Y la composición de homomorfismos cuando está definida es un homomorfismo. Esto para cualquier clase de álgebras. Y que la función identidad es un homomorfismo. O sea que si yo me restringo a considerar la clase de todos los homomorfismos dentro de el conjunto de todos los homomorfismos de una estructura en sí misma dentro de la clase de todas las funciones de una estructura en sí misma, ese conjunto va a ser cerrado por composiciones y va a tener un neutro. O sea que ese conjunto va a formar siempre un monoide. Bien, ese monoide, fíjense que estoy en un segundo nivel, porque incluso si uno considera un monoide, puede formarse el monoide de todos los homomorfismos de monoides de él en sí mismo. Ok, entonces ese monoide en general simplemente es un monoide. Ahora, si uno considera todos los homomorfismos que aparte tienen inversa, automáticamente va a obtener una estructura de grupo, porque es un homomorfismo tal que todo elemento tiene una inversa. Así que, en realidad, la definición que estoy dando, unos renglones más arriba de automorfismos, es el automorfismo de estructuras. Uno puede hablar de automorfismos de un monoide, o automorfismos de un semirretículo, o automorfismos de un anillo, o automorfismos de cualquier estructura que uno pueda describir de la manera en que las venimos describiendo hasta ahora. Ok, entonces vamos a escribir out G para indicar el grupo de automorfismos de el conjunto, bueno, del grupo, en este caso grupo, pero podría, fíjense que puedo cambiar grupos por mi estructura favorita. Bien,
Lo que voy a hacer a continuación es específico de grupos. Entonces, consideremos la aplicación alfa, que va de G en out G, que lo que hace es agarrar el elemento G y eso dijimos. Eso define naturalmente una función que va de G en los automorfismos de G. Ok, notar lo siguiente. Alfa de E. Esto me va a dar, es un automorfismo, ¿no? Porque dijimos que siempre es un automorfismo. Entonces, apliquémoselo a un elemento A. ¿Qué me da esto? Esto me da E por A por E a la menos 1, que es E por A por E, que es A. Y esto vale para todo A en G. Es decir, alfa de E no es ni más ni menos que el neutro de los automorfismos de G. Además, si G, H pertenecen a G, y yo aplico H de GH, y esto se lo aplico a un A, esto me va a quedar F. Esto me va a quedar. Hago la cuenta. GH de A por GH a la menos 1. Bien. ¿Qué me da esto? Esto es, puedo escribirlo así, GH de A. Pero ¿qué pasa con el opuesto o el inverso de un producto? Bueno, el inverso del producto se puede ver fácilmente, ejercicio. H a la menos 1 por G. Exacto. Entonces, capaz que está entre los ejercicios que les dejó Matías, pero si no, hagan la cuentita. Esto es seguro que hicieron una cuenta muy parecida en Álgebra 1. Por ahí no lo hicieron con total generalidad, pero es una cuenta típica. Si G es un grupo y G, H son elementos de G por H a la menos 1 es H a la menos 1, G a la menos 1. Una vez que nos convencimos de esto lo escribimos como H a la menos 1, G a la menos 1. Así que esto nos quedó redondito, fíjense. Reagrupando. Y pasando a la notación de automorfismos, tenemos eso. Es decir, si yo primero aplico H y después aplico G, al conjugar por H, después aplico conjugar por G, lo que obtengo es lo mismo que haber conjugado por GH. Bueno, luego, alfa es un morfismo de grupos y por lo tanto su imagen es un subgrupo de los automorfismos de G, porque la imagen de un morfismo de grupos, la imagen de un morfismo siempre es una estructura del mismo tipo.
Bueno, al subgrupo alfa de G, que es un subgrupo, los automorfismos de G, se lo denomina el grupo de automorfismos interiores de G. Notar que como alfa es inyectiva, no lo probé, pero pueden hacer la cuenta. A ver si es inyectiva. No, estoy mintiendo. Alfa no es inyectiva. Y les puedo dar un ejemplo. Si el grupo es abeliano, alfa es la identidad, aunque el grupo sea infinito. Bueno, en general este es el subgrupo de automorfismos interiores de G. Y es lo máximo que podemos decir. Bien. En que me perdí de dónde quería llegar. Habíamos definido entonces, bien, los subgrupos normales. Para definir con mayor comodidad los subgrupos normales, habíamos introducido la noción de automorfismos, en particular la de automorfismos interiores. Y habíamos entonces dicho que por ahí no en estos términos, pero lo podemos expresar en los siguientes términos, la idea del subgrupo normal. Un subgrupo normal es un subgrupo que permanece invariante por todos los automorfismos interiores del grupo. Bien, ya vimos que todo núcleo es un subgrupo normal. Entonces, cabe hacerse la pregunta, ¿será que a todo subgrupo normal de G le podemos asociar una congruencia? O lo que es lo mismo, le podemos asociar un morfismo surjetivo en algún otro grupo. Bueno, esa es la pregunta que vamos a tratar de responder a continuación. Entonces, para eso, supongamos que tenemos un grupo y que H es un subgrupo normal. Empecemos con un subgrupo simplemente. Es un subgrupo de G. Vamos a comenzar definiendo una relación de equivalencia. Bueno, en realidad podemos definir dos. Vamos a ver, dos relaciones binarias del siguiente modo. Porque el grupo no necesariamente es conmutativo, así que lo que voy a definir lo puedo hacer de dos maneras distintas. Vamos a decir que GH pertenece a nombre para una relación binaria R. Vamos a poner L si G por H a la menos 1 pertenece a H. Sí, solo sí. Esta sería una de las maneras de definirla. Y la otra manera de definirla, que H pertenece a R, esta vamos a llamarla
Right. Si, solo si, G a la menos 1, H, pertenece a H. Bueno, tengo en principio esas dos maneras que parecen ser más o menos lo mismo, ¿no? Digo, la diferencia es medio cosmética. A uno de ellos lo invierto y los multiplico. Está claro que en el segundo caso no me hubiese dado, porque si hubiese tomado h a la menos 1g en lugar de g a la menos 1h, h a la menos 1g es el inverso del de arriba, pero si el de arriba está en un subgrupo, sus inversos también están en el grupo, así que no estaría diciendo nada nuevo con respecto a la relación de arriba. En cambio, así son dos proposiciones independientes. Puede ocurrir una y no ocurrir la otra, en principio. Después vamos a elegir una de las dos y listo. Bien. Veamos que agarremos una, qué sé yo, RL es de equivalencia. Pues vamos a tratar de interpretar geométricamente qué es lo que estamos haciendo. A ver, si yo tomo G y lo multiplico por G a la menos 1, esto me da la identidad que siempre pertenece a cualquier subgrupo. Por lo tanto, el par G pertenece a RL y esto para todo G en G. Así que es reflexiva. A ver qué es lo más fácil. Supongamos que siempre la transitividad es más fácil, parece fácil. Entonces vamos con la transitividad. Supongamos que G, H, K pertenecen a RL. Luego, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que me está diciendo es que G por H a la menos 1 y H por K a la menos 1 pertenecen a H. Esa es la definición. Bueno, pero como H es subgrupo, por lo tanto, cerrado por producto, lo que podemos hacer es tomar el producto, GH a la menos 1 por HK a la menos 1, esto también tiene que pertenecer acá. Bueno, pero esto lo puedo reescribir más cómodamente de esa siguiente manera. Pero esto es simplemente GK a la menos 1. Por lo tanto, GK pertenece a R. Bien, entonces la transitividad salió. Bien, nos falta ver que es simétrica. Bueno, esto también va a salir. Supongamos que GH pertenece a RL, entonces G por H a la menos 1 pertenece a H. Quisiera ver qué pasa con HG a la menos 1. Bueno, pero como H es subgrupo, es cerrado
por tomar opuesto. Luego GH a la menos 1 a la menos 1, esto pertenece a H. Bien, pero ahora escribamos quién es esto que pusimos acá. Es H a la menos 1, o sea H por G a la menos 1. Esto pertenece a H. Bueno, pero acá lo que estoy diciendo entonces es que HG pertenece a RL. Es decir, es simétrico. Bien, entonces acabamos de ver que RL es una relación de equivalencia sobre G. De modo análogo, sale que RR es de equivalencia. Bien, pero no podemos pretender que en general esto funcione bien con las operaciones, ¿no? Tenemos una relación de equivalencia, digamos, podría o no ser una congruencia, eso no lo sabemos a priori. Entonces la pregunta es, ¿debemos pedir algo más para que RL resulte una congruencia? Bueno, vamos a suponer que lo es y ver qué necesitamos, qué es lo que estaría faltando, ¿no? Entonces, sean G, H, K pertenecientes a R. A ver, para que sea congruencia, me basta con poder escribir, digamos, con multiplicar ver que las cosas quedan quietas si multiplico por un mismo elemento a ambos lados. Pero no es como lo habíamos visto. Vamos a hacerlo como lo habíamos. Vamos a ver una cosa intermedia, pero después vamos a ver que esa cosa intermedia es suficiente. Y supongamos que GH pertenece a RL. ¿Qué debe ocurrir? Dije algo intermedio, esto es lo intermedio. Para que KG y KH pertenezca a RL. En realidad, estas dos cosas son las que quiero. Voy a pedir las dos. O sea, necesito pedir algo más para poder garantizar esto. Esta es mi gran pregunta. Vamos a tratar de contestar. Ok, bueno, hagamos la cuenta y veamos dónde necesitamos pedir algún extra. A ver, KG, KH pertenece a RL, si, solo si, K por G por K por H
a la menos 1 pertenece a H. Veamos esto de acá. Vamos a desarrollar lo que está acá abajo. ¿Esto a qué es igual? KG por KH a la menos 1 es K por G por H a la menos 1 por K a la menos 1. Bien. ¿Qué sabemos de G por H a la menos 1? Así que la condición que estamos pidiendo equivale a pedir que para cualquier K, porque fíjense que K era genérico, alfa K de H sea igual a H. Esto es pedir demasiado. Me basta con ver que esté adentro del propio H. Pero bueno, como es un automorfismo, tiene que ser igual a su imagen. Ok, entonces lo que estamos pidiendo es que el H sea normal. Bien, eso es interesante. Por un lado, tenemos que pedir normalidad. ¿Qué pasa con la otra? ¿Qué pasa si GK, HK pertenece a RL? Esto va a ocurrir si solo si GK por HK a la menos 1 pertenece a H. Bueno, pero esto es todavía más directo, porque fíjense que esto de acá abajo directamente lo escribo. Esto es GK por K a la menos 1, H menos 1. Y esto es G, K, K a la menos 1, H menos 1, que es G, GH, a la menos 1, que siempre pertenece a H. O sea que este sale sin pedir nada. O sea que el primero que habíamos pedido es el que realmente importa. Bien, entonces ya sabemos lo que tenemos que pedirle a H para que para cualquier H eh, se cumpla esto, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Si H es un subgrupo normal, entonces tenemos
para todo K en G, si GH pertenece a la relación. En realidad esto tendría que avisar que es con H. Hubiese quedado mejor, pero bueno, no importa. En vez de R me hubiese convenido llamarlo H, porque fíjense que esta relación está completamente determinada por el H, ¿no? Entonces, y este que sale gratis lo pongo igual. Bien, veamos que esto alcanza para ver que RL es una congruencia. ¿Cómo vemos esto? Bueno, recuerdan la definición de congruencia. En el caso de grupos, para hacer congruencia basta con ver que se porta bien con respecto a la operación binaria, porque es la única, digamos, la única novedosa. Las otras salen automáticas. La constante no hay nada que probar y la otra sale porque funciona la binaria. Entonces, vamos a ver que, bueno, que efectivamente es una congruencia de magmas. Entonces, sean G, H y G', H', dos elementos en la relación. Queremos ver que G por G' está relacionado con H'. Esto es lo que tendríamos que ver. Ok, entonces sabemos que G' está relacionado con G'. Y sabemos que H' está relacionado con H'. Bueno, en realidad esto es trivial, lo sabemos, pero no lo necesitamos, ni siquiera lo necesitamos. Por cómo hicimos las cuentas, no lo vamos a necesitar. Entonces, queremos ver esto. Bueno, por la observación anterior, tomando K como G', tenemos G por G' está relacionado con H, G'. Perdón, está faltando el predicado de la oración, ¿no? Está en la relación RL. Y esto lo vimos porque GH está en RL. Por otro lado, también, porque por el mismo argumento, como G', H' pertenece a RL, tomando como K a ver quién me conviene tomar, al H,
tenemos que me conviene ponerlo adelante. Tenemos que H, G', está H, H'. Estos dos están relacionados. Bueno, por transitividad, del hecho que G', H, G' y H, G', H, H' pertenezcan a RL, se sigue que G', H, H' pertenece a RL. Entonces ya está. Me sale que es congruencia. Preserva el producto. Ok. Entonces tengo asociado. Moraleja. Vamos a ponerla con un color que se vea bien porque la moraleja es sumamente importante. Asociado a todo subgrupo normal de G, tenemos una relación de equivalencia que es una congruencia, porque asociado a todo subgrupo tenemos una relación de equivalencia, pero si es normal, aparte es una congruencia. Bien, ¿quién es esta congruencia de grupos? Es el que habíamos denominado RL. Déjenme cambiarle el nombre. HL, ya claro. Entonces, GH pertenece a HL, si solo si G por H a la menos 1 pertenece a H. Entonces, asociado a todo su grupo normal, tenemos una congruencia. Vamos a estudiar un poquito esta congruencia. A ver qué podemos decir de la misma. ¿Quién será la clase? Perdón. No tenemos 0, tenemos E. ¿Quién será la clase del neutro por la congruencia H? Después el H lo vamos a terminar tirando al diablo. ¿Quién será la clase del neutro por el... Perdón, el L lo vamos a terminar perdiendo, no importa. ¿Quién será la clase del neutro? Bueno, esto es por definición el conjunto de los
G en G, tales que G E pertenece a HL, pero que esto lo puedo escribir más sencillamente como los G. En G, tales que G, escribamos quién es esto, ¿no? Tales que G por E a la menos 1 pertenece a H. Bueno, pero déjenme escribirlo así. ¿Quién es G por E a la menos 1? G. Bueno, pero esto es H. Entonces, fíjense que el H, está bien, era un subgrupo normal, así que está bien que sea la clase del neutro por alguna relación de equivalencia, de congruencia. Lo bueno es que es sí mismo, ¿no? El mismo que me lo define, o sea que seguramente voy a obtener una biyección después entre subgrupos normales y congruencias. ¿Qué más puedo decir respecto de esta congruencia? Bien, segundo, esto primero, dos. Si no lo probamos, ¿no? Pero si hubiésemos tomado el HR, también es congruencia. Fíjense que hicimos todas las cuentas con el RL. Podríamos haberla hechas con el RR. Entonces, ¿cómo era la relación? GH pertenece a HR. Sí, solo sí. Había que tomar como inverso la primera. Bueno, vamos a ver que lo mismo pasa acá, ¿no? Entonces tenemos que ver que un par pertenece acá. Bueno, vamos a ver que tienen la misma clase del neutro. Y que de ahí vamos a poder concluir que son la misma congruencia. Porque las congruencias están totalmente determinadas por la clase del neutro. Resulta que es igual a los G en G, tales que, fíjense que me da lo mismo tomar las cosas de una manera o de otra a la hora de ver quién es la clase del neutro, porque justamente la relación es simétrica. Así que es lo mismo ver los que están relacionados a izquierda o a derecha con E. Y esto es los G en G, tales que E a la menos 1, G, pertenece a H, que es el propio H. Es decir, la relación, las dos tienen la misma clase para el neutro. Bueno, observación, o lema, o eta, eta,
pertenecen a congruencias de G. Entonces, θ es igual a eta si solo si tienen la misma clase del neutro. Prueba. Bien, vamos a ver que esto es así. Bueno, por un lado es obvio, ¿no? Nada que probar. Vamos a la vuelta. Supongamos que tienen la misma clase. Supongamos que tomamos un elemento que H perteneciente a θ. Como θ es congruencia, puedo multiplicar por cualquier cosa. Tengo que G por G a la menos 1 está B. H, puedo meter la pata en la misma cosa, pertenece a θ. Bueno, pero esto es E. Así que, por lo tanto, H G a la menos 1 sobre θ no quise decir esto, lo que quise decir es esto. Por lo tanto, H por G a la menos 1 está en la clase de E por θ. Pero esto es lo mismo que la clase de E por eta. En consecuencia, E H G a la menos 1 pertenece a eta, y como eta es congruencia, si multiplico los dos lados por cualquier cosa, sigue teniendo que estar en la congruencia. O sea que G, E por G, está H G a la menos 1 relacionado con esto. Está en eta. Pero esto que está acá es lo mismo, este par que está ahí, E por G, que es G, y acá reagrupo y tengo H. Luego, θ está contenido en eta. De forma semejante, sale que eta está contenido en θ. Bueno, entonces son la misma, por lo tanto, θ es eta. Así que toda congruencia de grupos, en general toda congruencia de estructura, toda congruencia de grupos, perdón. También va a pasar lo mismo con anillos y con módulos, pero ya hemos dicho que esos son casos que se desprende un poco de las cuentas para grupos. Del si me olvido de algunas operaciones, obtengo un grupo abeliano. Entonces, lo que debería ser un poco determinadas clases del neutro. Bueno, y acá vamos a ver un poquito más arriba. Estoy sin mouse. Que tenían la misma
macrolate, porque es una consecuencia. HR es HL. O sea que, en el fondo, elijamos una de las dos formas de definir una relación de equivalencia. Porque cuando, en particular, ese grupo, a partir de un grupo, de un subgrupo, tenemos dos formas de asociar una relación de equivalencia. En principio, las dos relaciones de equivalencia no tienen por qué coincidir. Pero cuando el subgrupo sea normal, esas dos relaciones van a coincidir. O sea, elijamos una de las dos que para los efectos prácticos nos va a servir igual de bien. Y una observación. Entonces, G un grupo y H un subgrupo. No necesariamente normal. Entonces, habíamos dicho que GH pertenece a HL y solo si GH a la menos 1 pertenece a H. Esto es lo mismo que decir, y esto va a ocurrir si solo si, justamente como en H es un elemento cualquiera, G pertenece a H por H. Entonces, normalmente, o sea, lo que esta expresión quiere decir es eso. Bueno, esta forma de escribirlo es la que van habitualmente a encontrar en los libros. Están diciendo que G está en la coclase. Indicar la clase de H por HL como entonces esto es notación para H. Porque fíjense que lo que están diciendo, si yo varío H, voy obteniendo distintos Gs. O sea que voy a ir obteniendo todos los elementos que estén relacionados por H mediante esta relación. Variando A. La expresión. G, digamos que es un G que me depende de A igual a por H. Vamos a ir obteniendo todos los Gs
escribimos así en la clase del otro h, del chiquito. Entonces, habitualmente la escritura es HH. De la misma manera, GH pertenece a H sub R, perdón, es un sub. Si, solo si G a la menos 1, H pertenece a H, y esto sí, solo si G por H es igual a H. Entonces, moviendo el elemento de A, voy a ir obteniendo todos los elementos que están en la clase de equivalente. Y esto sí, solo sí, escribamos, así ya dejamos de una vez por todas clara la notación. Si, solo si existe A en H, tal que G por A es igual a H. Luego, variando A en H, vamos obteniendo todos los elementos H, digamos que es un H sub A. Ahí, es un H sub A en la de G. Por lo que habitualmente vamos a indicar por GH a la clase de G por H. Bueno, esto un poco como para unificar notaciones. Yo creo que tanto en mis apuntes como en, bueno, obviamente acá, estoy usando una notación para las congruencias, para las relaciones de equivalencia, que es distinta a la que usa la mayoría de los libros. Entonces, bueno, hay que, para poder traducir del libro a la clase y de la clase al libro, este sería el diccionario de traducción. También una cuestión de nombres, mucho énfasis, mucho hincapié, y es que uno llama coclases a izquierda y coclases a derecha según con cuál de estas relaciones de equivalencia esté cocientando. Notar que esto es para las relaciones de equivalencia. Cuando el grupo es normal, me da exactamente igual las coclases a izquierda que las coclases a derecha. Pero para contar elementos y todo, a veces uno toma coclases a izquierda o coclases a derecha según convenga. En el fondo es lo mismo, pero hay que tener la distinción en la cabeza. Bien, entonces, el punto central al que queremos llegar. Hay una correspondencia biunívoca, entonces, enunciado, lo pongo como teorema, pero en realidad ya tenemos todos los ingredientes, nos falta cerrar algunas cuentitas. Sea G un grupo. Existe una correspondencia biunívoca, o sea, biyectiva, entre el conjunto
de congruencias de G y el conjunto o vamos a ponerlo así, de subgrupos normales de G. O sea, hablando mal y pronto, da lo mismo, entre comillas, considerar los subgrupos normales de G que las congruencias de G. Por más que sean objetos bastante diferentes, porque unas son subobjetos y los otros son objetos cocientes. Bien, prueba. Entonces, vimos que vamos a poner que a cada subgrupo normal de G H le podemos asociar una congruencia tita sub h, vamos a llamarla, por, este es el R que habíamos puesto antes. GH pertenece a tita sub h si, solo si, G por h a la menos 1 pertenece a h. Elegimos esa. Podríamos haber elegido la otra. G a la menos 1 h pertenece a h. Algo hay que elegir. Vimos que nos da exactamente lo mismo elegir cualquiera de las dos. También vimos, bueno, entonces tenemos una aplicación tita que va de subgrupos normales de G en congruencias de G. ¿Qué aplicación? Bueno, la que H nos lo manda en tita H. Por eso la llamé tita. De manera por otra parte, vimos que a toda congruencia eta de G, déjenme no llamarla tita, pues si no se va a hacer un lío bárbaro, podemos asociar un subgrupo normal de H sub tita. Vamos a ponerle otro nombre para no complicar la notación más de lo necesario. N sub tita. Un subgrupo normal de G, en realidad debería decir. Bueno. De la siguiente manera. ¿Cómo era que asociábamos el subgrupo normal? Bueno, si teníamos a n tita, lo definíamos como la clase del neutro por tita. Esto una aplicación n que va de, ahora está yendo de las congruencias en los subgrupos normales.
Bien, ¿cuál sería la gracia? Bueno, ¿cómo está definida esta aplicación? A eta, la mando. Acá. ¿Cuál sería la gracia? Ver que estas dos aplicaciones son inversas una de la otra. Porque con eso ya tenemos la biyección. Sí. Disculpen unos minutos, tengo que hacer algo. Listo. Disculpen. Ok, entonces bastará con ver que son inversas una de la otra. Bueno, entonces apliquemos, perdón, esta es, apliquemos tomemos algo, tomemos por ejemplo, tomemos esta una congruencia de G. Entonces, primero apliquémosle n. Vamos a ver qué pasa si hacemos n. ¿Qué pasa con esta? ¿Quién es esta congruencia? A ver, esto es una congruencia, así que tomemos un par que está acá. Este par está acá, si, solo si, g h a la menos 1 pertenece a n eta. Y esto, si, solo si, g h a la menos 1. A ver, n eta es la clase de neutro. Conviene ponerlo así. Bueno, pero esto, como es una congruencia, es lo mismo que si multiplico por cualquier cosa ambos miembros, la congruencia tiene que estar. Esto, o sea que esto multiplico por h a derecha, y ya está. Por lo tanto, theta n eta es lo mismo que eta. Es decir, si primero aplico n y después aplico θ, obtengo la identidad en el conjunto de congruencias de G. Y ahora vamos al revés. Tomemos H, un subgrupo normal de G. Tenemos un subgrupo normal de G. Queremos ver qué pasa si podemos hacer dos cosas con esto. Podemos hacer una cosa con este. ¿Qué podemos hacer con este subgrupo normal? Podemos asociarle una congruencia. Asociamos la congruencia que tiene el subgrupo normal. Podemos asociarle el subgrupo de la clase de la identidad. Entonces, un elemento está acá. Si, solo si, está en la clase del 0 respecto de esta relación. Esa es la definición del n. Pero esto es lo mismo que decir el elemento GE pertenece a esta relación. Pero esto es lo mismo que decir relación
Y bueno, cuando G por E a la menos 1, que es G, pertenece a H. Bueno, por lo tanto, como esto vale para todo G, H es este subgrupo normal. Es decir, si primero aplicaba la operación θ y después aplicaba la operación n, esto me da la identidad en el conjunto de subgrupos normales de G. Listo. Acabamos de ver que son inversas uno de la otra. Por lo tanto, n es como operaciones. Bien, así que de aquí en adelante, cada vez que hablemos de congruencias en grupos, vamos a estar hablando de subgrupos normales de ese grupo y viceversa. Vamos a identificar los dos conjuntos y a veces vamos a usar una notación, a veces vamos a usar la otra notación y de manera bastante indistinta. Bien, hacemos un paréntesis ahora en la parte de grupos. Déjenme borrar la pizarra. Perdón, en la parte de grupos normales. Cuando se ponen muy cargadas las pizarras, empieza a volver lento. Bien. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar un poquito, incluso vamos a salirnos de grupos. Vamos a hablar de lo que es un retículo. Entonces, hasta ahora estuvimos hablando de el conjunto de los subgrupos, el conjunto de las congruencias, el conjunto de los subgrupos normales, pero todos estos conjuntos son subconjuntos de un conjunto grande y por lo tanto son conjuntos ordenados. Acá voy a hacerlo sobre grupos, pero en realidad lo mismo podría decir cambiando subgrupos por submonoides, o subgrupos por subsemigrupos, o subgrupos por subretículos, o subsemiretículos. Entonces, voy a hacer, en el poquito tiempo que me queda, voy a hacer simplemente dos cosas. Introducir la idea general y poner la definición de lo que vamos a entender por un retículo. Entonces, sub G subconjuntos normales lo había puesto así. Viven adentro de las partes de G. Por lo tanto, son conjuntos ordenados respecto del orden estar contenido en él. Por otra parte, congruencias de G, relaciones de equivalencia sobre G y otras cosas por el estilo, viven adentro de partes de G por G y por lo tanto son conjuntos ordenados respecto del orden, también inclusión. Notar que las dos inclusiones son dos inclusiones distintas. Yo estoy diciendo ordenados respecto de inclusión, pero una es la inclusión en G por G y otra es la inclusión en G. Bien, la cuestión es que son conjuntos ordenados, entonces uno puede intentar pensarlos
digamos, cuando uno habla tiene una correspondencia biunívoca, ahí uno puede preguntarse, ¿y cómo se comporta esa correspondencia biunívoca respecto del orden? Bueno, vamos a ver que se comportan bien respecto del orden y vamos a ver que hay propiedades muy buenas de orden en estos conjuntos. Entonces, definición. Lo que es un retículo. Tenemos dos opciones para definir lo que es un retículo. Vamos a ir por la opción digamos, de teoría de conjuntos ordenados, pero hay una versión algebraica que la voy a comentar brevemente nada más. Entonces, definición. Un retículo es un poset, o sea, un conjunto ordenado P, para todo par de elementos de P existen ínfimo del conjunto formado por ese par y el supremo del conjunto formado por ese par. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de semiretículos? Bueno, era semiretículo porque estamos pidiéndole solamente la existencia de ínfimos y no de supremos. Alternativamente podríamos haber definido con la existencia de supremos y no de ínfimos. Es simplemente un tecnicismo por el cual elegimos los ínfimos. Pero los dos, si existe uno, son retículos. O sea, todo retículo es un semiretículo según la definición que dimos de estructura algebraica. Bien. Entonces, tenemos la definición. Se prueba que en todo retículo existen el ínfimo y el supremo de cualquier subconjunto finito del universo, del retículo. O sea, un retículo es un poset en el cual existen todos los supremos e ínfimos finitos. Podríamos haberlo definido de esa manera y queda la definición de arriba. La razón de hacerlo de la manera de arriba y no de la de abajo es puramente histórica, ni siquiera sé si pedagógica, es histórica, porque uno empieza con pares habitualmente. Ahí se ve un poquito de un trasfondo algebraico en la definición que di arriba, diferente de la que di abajo, que es más, no importa el orden y nada más. Un tipo particular de retículos que nos va a resultar más interesante es el siguiente. Diremos un retículo. Interesante porque lo vamos a usar, nada más. Un retículo P. Usamos la misma notación, pero al decir retículo ya sabemos que existen ínfimos y supremos. Se dice... Bueno, vamos a ponerlo distinto porque queda feo así dicho. Un retículo completo es un poset en el cual existen el supremo y el ínfimo de todo subconjunto de P.
Bien, lo digo distinto porque son cosas relativamente distintas. Notar que la idea de retículo en el fondo la puedo poner en términos de operaciones finitarias, de operaciones binarias, la operación de ínfimo y la operación de supremo. En cambio, la noción de retículo completo es puramente de orden teórica y si quisiera algebrizarla de alguna manera debería permitir de aridad infinita y incluso de distintos infinitos. No es muy lindo para mirar desde el punto de vista algebraico los retículos completos. De todas maneras son estructuras útiles, van a aparecer naturalmente porque todos los posets que nombramos arriba, para empezar digamos, el tema de retículo de subgrupos normales, de relaciones de equivalencia o de congruencias, van a ser completos. Entonces, conviene introducir la notación. Bueno, ¿qué? Completo. Entonces, existe el ínfimo del conjunto vacío y el supremo del conjunto vacío. Tenemos que ver cómo definir estas cosas. Porque para pedir que sea completo estamos pidiendo que existen el ínfimo y el supremo de todo subconjunto. Bueno, el conjunto vacío, nos guste, es un subconjunto de P. Entonces, pregunta, ¿cómo quedan? El ínfimo del vacío y el supremo del vacío. Eso no está muy claro. Ah, una cosa que no dije, pero que medio que di por sobreentendido. Cualquier conjunto finito no vacío del universo del retículo. Bien, cuando pida completo, esto tiene que existir. Puede existir incluso sin ser completo, pero cuando lo pida tiene que existir. Entonces tenemos que ver qué es el ínfimo del vacío y el supremo del vacío. Bueno, para eso tenemos que ver quién es el conjunto de cotas. Vamos a ver el ínfimo. ¿Quién es el conjunto de cotas inferiores del vacío? Esto por definición son todos los X en P tal que X es menor o igual que Y para todo Y perteneciente al vacío. Bien, esto es muy feo. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, esto lo puedo reescribir así. Son los X en P tales que si Y pertenece al vacío, entonces X es menor o igual que Y. Bien. Ahora, si Y pertenece al vacío, ya está, eso es falso. O sea que esto es el propio P. Porque antecedente es falso, no importa bien poco el consecuente. O sea que son todos los X en P. Bien, ese es el conjunto de cotas inferiores. Entonces tiene que existir el máximo, o sea, definición de ínfimo. Escribámoslo, porque esto es muy tautológico, digamos. Es todo un gran sinsentido, pero cuando uno lo escribe, formalmente sale lo que tiene que salir. El ínfimo de vacío es, por definición, el máximo del conjunto de cotas inferiores del vacío, que por lo que vimos recién es el máximo de P. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que P tiene que tener un último elemento.
Esa es una de las formas de escribir último elemento, por top. Tradicionalmente esa es una de las formas de escribirlo, otra forma es poner un 1, pero a veces el 1 se confunde con otras cosas, entonces está bueno tener un símbolo que no tenga que ver con nada. De la misma manera, las cotas superiores del vacío son todos los X en P, tales que, bueno, vamos a escribirlo directamente así. Si I pertenece al vacío, entonces I es menor o igual que X. Bueno, esto es nuevamente P, porque el primero es falso, así que la condición es trivial. Así que el supremo, que por definición del vacío, que por definición es el mínimo de las cotas superiores, es el mínimo de P. Y esto es el primer elemento. Generalmente se pone así, bottom, esto es el primer elemento de P. O sea que la condición, que estamos pidiendo, la condición que estamos pidiendo de que existan todos los supremos e ínfimos arbitrarios, en particular, todo, perdón. Bueno, sí, todo retículo completo necesariamente tiene primer y último elemento. Un tal retículo se denomina acotado. Bien, eso es una observación, pero que en algún momento había que hacerla, y como quedaban pocos minutos parecía un buen momento para hacerla. Ok, entonces, dejo de compartir. La próxima clase vamos a estudiar más en detalle y en profundidad los retículos de subestructuras, en particular en grupos, los retículos de subgrupos normales y los retículos de congruencia. Vamos a ver qué son retículos completos y vamos a ver cuáles son las operaciones que los hacen retículos. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, algo que quieran decir. Por mi parte, no tengo ninguna duda hasta ahora. Listo, bueno, fantástico. Cualquier cosa, igual me preguntan o me escriben. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos el lunes próximo. Nos vemos. Hasta luego. Felices Pascuas. Felices Pascuas. Hasta luego.